Tailandia, el exceso del agua, el temporal, las inundaciones. Y ha generado múltiples inconvenientes, entre ellos 13 muertos. La historia comenzó como un murmullo en el cielo, un sonido que cualquiera habría confundido con una lluvia pasajera, de esas que refrescan el aire y desaparecen sin dejar rastro. Pero esa mañana, en el sur de Tailandia, había algo inquietante en el ambiente, una sensación densa, casi eléctrica, como si el aire advirtiera que algo gigantesco estaba por caer sobre millones de personas que aún ignoraban la magnitud del golpe que se acercaba. Y cuando las primeras gotas tocaron el suelo, nadie imaginó que el país estaba a punto de enfrentar el peor monzón en 3 siglos. Un diluvio tan brutal que partiría vidas, arrancaría hogares y quedaría grabado en la memoria colectiva como un antes y un después. Fue una lluvia que no se conformó con empapar, sino que llegó con la fuerza de un castigo antiguo, como si la naturaleza hubiese decidido mostrar su cara más despiadada, de la manera más repentina posible. En la ciudad de Hat Yai, la precipitación alcanzó los 335 milímetros en un solo día, un registro tan descomunal que los expertos no tuvieron que pensarlo 2 veces para afirmar que era la cifra más alta vista en 300 años. No se trató de una exageración ni de un error de medición, ni de una comparación poética. 3 siglos completos habían pasado desde que la región había visto tanta agua caer en tan poco tiempo, y aún así no hubo pausa, no hubo tregua, no hubo ni siquiera un respiro que permitiera a los habitantes preparar una defensa mínima. Porque lo realmente aterrador no fue solo ese día histórico, sino lo que vino a continuación. En apenas 3 jornadas, la lluvia acumulada ascendió a 630 milímetros, un volumen imposible de contener para los ríos, que se dieron como si sus cauces hubieran explotado desde adentro. Las calles se transformaron en corrientes salvajes, los autos se convirtieron en objetos a la deriva y barrios enteros desaparecieron bajo un océano de agua turbia que arrastraba lodo, estructuras y lo que antes había sido parte de una vida normal. Lo que siguió fue un golpe devastador para la región. 12 provincias del sur quedaron sumergidas, más de 1,5 millones de hogares terminaron inundados y casi 4 millones de personas vieron cómo todo lo que tenían se desmoronaba en cuestión de horas, como si el monzón hubiese decidido borrar una parte del mapa de Tailandia para siempre. La magnitud era tan grande que incluso los equipos de rescate tardaron días en comprender el verdadero alcance de lo que estaba pasando. Y mientras el agua seguía subiendo, la desesperación crecía con ella. Para entender lo que ocurrió, vale la pena detenerse en 5 datos que revelan la dimensión inimaginable de aquel episodio. El primero es que Hat Yai, un centro urbano acostumbrado a lluvias intensas, jamás había registrado algo comparable a los 335 milímetros en un día, un récord que rompió toda estadística previa. El segundo dato es aún más alarmante. Los 630 milímetros acumulados en solo 3 días superaron ampliamente la capacidad de cualquier sistema de drenaje existente en la región, incluso aquellos diseñados para los peores monzones. Tercer dato: 12 provincias quedaron afectadas simultáneamente, algo casi imposible de gestionar incluso para gobiernos con sistemas de respuestas tan avanzados. Cuarto dato: las pérdidas económicas alcanzaron niveles que parecían irreales, especialmente en la industria del caucho y la acuicultura. Y el quinto dato: se registraron entre 162 y 176 fallecidos, con 110 víctimas solo en la provincia de Songkhla, lo que convirtió a esta zona en el epicentro humano de la tragedia. A partir de ahí, los desastres se multiplicaron. El agua corría tan rápido que arrancaba puentes y partía carreteras como si estuvieran hechas de papel. Más de 33,000 viviendas quedaron dañadas o directamente destruidas, dejando a cientos de miles de personas sin un lugar donde dormir. 5 hospitales quedaron tan afectados que no pudieron seguir operando, lo que agravó aún más la crisis para quienes necesitaban atención urgente. Y las escuelas, que solían servir como refugio en situaciones de desastre, tampoco escaparon. 58 centros educativos quedaron arrasados, dejando a miles de niños sin aulas y obligando a las autoridades a improvisar espacios seguros donde pudieran mantenerse a salvo mientras las aguas continuaban subiendo. En total, 700 kilómetros de carreteras desaparecieron bajo el agua o quedaron tan deteriorados que era imposible transitarlos. El colapso de la infraestructura fue solo una parte de la pesadilla. Sin electricidad, las comunicaciones se interrumpieron durante días. Sin agua potable, la población debió
recurrir a cualquier recurso disponible para sobrevivir. Mientras tanto, cientos de familias quedaron atrapadas en los pisos superiores de sus casas o sobre los techos, esperando un rescate que no llegaba. En Hadjai, al menos 16.000 personas tuvieron que ser evacuadas. Muchas pasaron días aisladas, sin contacto con el exterior, escuchando únicamente el sonido constante del agua golpeando las paredes, esperando que algún bote, helicóptero o equipo de rescate lograra alcanzarlas. Y cuando por fin los niveles comenzaron a bajar, las autoridades y los voluntarios entraron en zonas que hasta entonces habían sido inaccesibles. Lo que encontraron fue aún más oscuro. En varios barrios se hallaron cuerpos de personas que nunca pudieron escapar, víctimas de la rapidez con la que el agua tomó la ciudad. La cifra de 162 muertos no fue solo una estadística, fue el resultado directo de un desastre que superó cualquier previsión, de una tormenta tan intensa que ni siquiera los habitantes más experimentados podían recordar algo parecido. El impacto económico también fue brutal. Tailandia, mayor productor mundial de caucho natural, vio como 656.000 hectáreas de plantaciones quedaban arrasadas. La pérdida estimada de producción fue de 90.000 toneladas de caucho, equivalente a unos 140 millones de dólares, que se esfumaron, o mejor dicho, que quedaron sumergidos. La industria camaronera tampoco salió ilesa. 10.000 granjeros fueron golpeados directamente, miles de estanques se destruyeron y las pérdidas superaron los 30 millones de dólares solo en el sector acuícola. Lo que para muchos era una única fuente de ingresos desapareció en cuestión de días. El gobierno reaccionó declarando el estado de emergencia, enviando militares, helicópteros y embarcaciones. Incluso aprobó fondos por 148 millones de dólares únicamente para la provincia de Songkhla. Sin embargo, la respuesta llegó tarde. Muchos habitantes denunciaron que no hubo alertas tempranas adecuadas y que la ayuda no alcanzó a las comunidades aisladas hasta días después. La presión pública fue tan fuerte que 2 funcionarios locales fueron suspendidos. Incluso el alcalde de Hadjai se vio obligado a disculparse por haber subestimado la gravedad del fenómeno. Pero cuando la gente está perdiendo a sus seres queridos, las disculpas se sienten como un eco lejano de algo que ya no se puede reparar. Ahora bien, ¿qué hizo que este desastre fuera tan descomunal? La explicación científica es tan simple como inquietante. Todo comenzó con la formación de una tormenta tropical en el estrecho de Malaca, algo que no es inusual para esa región. Lo que sí fue atípico fue que esta tormenta llegó justamente al final de la temporada monzónica anual, cuando los suelos ya estaban saturados y los ríos cargaban caudales al límite. Este detalle, que podría parecer menor, fue el detonante de una catástrofe perfecta. Pero hay un responsable más profundo detrás de todo esto: el cambio climático. El calentamiento global está aumentando la humedad en la atmósfera. A mayor humedad, mayor cantidad de lluvia en eventos extremos. Además, las tormentas tropicales duran más tiempo y se fortalecen con mayor facilidad debido a las temperaturas más altas del océano. En términos simples, fenómenos que antes se catalogaban como tormentas fuertes se están transformando en episodios devastadores. Lo que ocurrió en Hadjai encaja exactamente en este patrón. No se trató de un accidente, ni de un evento aislado, ni de un fenómeno que no volverá a repetirse. Fue una advertencia. Las inundaciones de noviembre del 2025 dejaron 162 víctimas confirmadas, millones de damnificados, y una pregunta incómoda que todos deberían hacerse: ¿por qué, aunque el gobierno tailandés prometió mejorar los sistemas de alerta y fortalecer la infraestructura hidráulica, hay una realidad que nadie puede ignorar? No existe muralla capaz de detener la fuerza acumulada de un clima que está cambiando a una velocidad jamás vista en nuestra historia. Lo que ocurrió en Hadjai no fue un capítulo cualquiera dentro de una larga lista de monzones. Fue un anuncio claro de lo que podría convertirse en nuestra nueva normalidad. Si esto te dejó con la piel erizada, comparte el video, deja tu like y suscríbete. Mantente seguro, porque aquí te estaremos esperando con más contenido.